Bendito sea el Señor. Adoramos al Señor. Quiero invitar a los amados a buscar en la Biblia, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13. Libro Primera de Crónicas, capítulo 13. Y leamos el verso 1 hasta el verso 4. Primera Crónicas, capítulo 13, verso 1 hasta el verso 4. Bendito sea el nombre del Señor. Los que no tienen Biblia lo pueden leer en la pantalla. Primera Crónicas, capítulo 13. Amén. Y con 3 amén comenzamos. Dice la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Puede estar sentado, amado. Y en este día yo quiero hablarte bajo el tema trayendo el arca. Me encanta cómo escribe el Evangelio de Juan, porque es un evangelio que es escrito un tanto diferente a lo que es Marcos, Lucas y Mateo. En el mismo capítulo 1 del libro de Juan vemos una descripción poderosa acerca de la persona del Señor. Vemos a un Juan describir y comenzar a decir: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero el punto que quiero resaltar es algo que Juan declara en el mismo capítulo 1 cuando dice: y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yo creo que no hay momento más oscuro en la vida de un creyente cuando nos sentimos como que no tenemos vida, cuando no estamos experimentando la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no me refiero necesariamente a la experiencia de que a usted se le engrifen los pelos o que usted se estremezca en el cuerpo. Me refiero a la manifestación viva del día a día en que nosotros caminamos experimentando la manifestación visible del poder de Dios en nuestras vidas. Israel también pasó por momentos muy oscuros. Momentos oscuros en su historia, y yo quiero develarte en este momento un escenario oscuro de Israel. De pronto se encontraba una viuda que la palabra establece no tenía ni nombre. Sin embargo, la palabra habla de esta viuda y dice que esta viuda se encontraba delante de 1, 2, 3 ataúdes enfrente de ella. Y esta viuda, al lado de esta viuda también se encontraban miles de ataúdes. Se encontraba mucha gente llorando, pero la atención de la palabra se centra en esta viuda que tiene 3 ataúdes delante de ella. Había pasado que el pueblo de Israel había subido a una guerra fuerte contra los filisteos, y en esta guerra todo el ejército de Israel había sido derrotado. No solamente había gente llorando porque había mucha gente muerta, había miles de viudas que lamentaban la pérdida de su esposo, pero también habían muchas familias lamentándose porque eran muchos los hombres del ejército de Israel que estaban heridos y algunos sangraban y podían morir en cualquier momento.
pero la atención es sobre esta viuda, y es que esta viuda estaba contemplando 3 ataúdes que no eran ataúdes común y corriente. En un lado derecho se encontraba un ataúd de un personaje que llegó a ser el personaje más importante de la nación de Israel, un personaje que tenía la comunicación continua con Dios, y este personaje era nada más y nada menos que el sacerdote Elí. Allí estaba en este ataúd este hombre. Del otro lado estaba el cuñado de esta viuda que se llamaba Ofni. Y del otro lado estaba el esposo de esta mujer que se llamaba Fignes. Esos 3 ataúdes estaban delante de esta mujer. Y esta mujer, el dolor era fuerte porque aparte de experimentar el dolor de estas 3 pérdidas, también estaba embarazada. Es decir, que esta mujer tenía un dolor grande dentro de ella. Había pasado que cuando Israel subió a pelear, tanto su esposo Fignes como su cuñado Ofni habían perecido en la batalla, porque había un cumplimiento de una palabra profética de parte del Señor que había dicho que estos 2 muchachos, por su prevaricación en el templo, fallecerían el mismo día. Y el mismo día estos 2 muchachos, cuando suben a la guerra, estos muchachos perecen en la batalla. Y cuando este ejército derrotado sube y le da la noticia al que estaba en uno de los ataúdes, que era Elí, le dice: mira, tu hijo Ofni y tu hijo Fignes han perecido. Este hombre se encontraba sentado en una silla y de pronto esto le atravesó con un dolor fuerte. Pero el dolor más fuerte para este hombre es cuando recibe la segunda noticia. Y la segunda noticia era que el arca de la presencia de Dios había sido tomada por el ejército enemigo y llevada consigo. Y usted dirá: pero ¿qué significa esto? Significaba mucho, porque este hombre, al oír esta noticia, dice que se impresionó tanto que se fue hacia atrás y se desnucó y allí quedó muerto. Era que este hombre entendía que la nación de Israel, sin la presencia de Dios, no podía hacer absolutamente nada. Dios había decidido descender más y más para tener comunión con el pueblo de Israel, porque anteriormente Dios se comunicaba directamente con Abraham, luego directamente con Moisés, pero Dios dijo: bueno, yo voy a hacer algo, y le dio instrucciones a Moisés para hacer un diseño de algo que se llamaba Arca del Pacto o Arca de la Presencia, porque yo quiero residir de manera continua en el campamento de mi pueblo. Y Dios destinó que esta arca era para esto. Por eso esta arca representaba la presencia. Por eso es que cuando Josué cruzó el Jordán, dice la palabra que lo que le dio la victoria es que esta arca era llevada adelante antes de cruzar el Jordán. Y precisamente esto fue lo que provocó que el Jordán se abriera. También cuando rodearon Jericó, esta arca fue utilizada mientras daban las 7 vueltas o las 14 vueltas alrededor de las murallas, porque esta arca iba delante de ellos, representando que Dios iba delante. Es como cuando Moisés decía: si tu presencia no va conmigo, pues no me saque de este lugar, porque Moisés también entendió lo poderoso de la presencia de Dios, de saber que el arca era determinante para la supervivencia del pueblo. Y allí se encuentra un escenario tétrico. De pronto se ve un pueblo desolado, un pueblo cuyo hombre Elí, que era el hombre que se comunicaba con Dios, está muerto. Pero Dios había levantado a un joven llamado Samuel, y este joven estaba siendo entrenado en el templo. Quedaba Samuel, pero el arca no estaba. El arca había sido tomada y Dios decide por él mismo tomar el arca. Dios no espera que ningún hombre decida buscar el arca, sino que Dios sabía, porque había una abominación, porque el arca había sido puesto en el templo de dioses paganos de los filisteos. Había puesto como si fuese un trofeo de guerra para ellos, y Dios, al ver esta acción, decide él mismo hacer algo. Y dice la palabra de Dios que mientras el arca se encontraba precisamente dentro del templo de Dagón, el dios de los filisteos, dice la palabra que este Dios comenzó a desmenuzarse en pedazos. Dios comenzó a hacer que tumores múltiples surgieran en todo el pueblo de los filisteos, y la cosa comenzó a ponerse difícil. Esto hizo que el pueblo dijera y consultase, hablase con los adivinos que ellos tenían, y le preguntaron: ¿pero qué vamos a hacer ahora? Porque el pueblo sigue en tumores y tumores.
Y los adivinos le dijeron, bueno, lo único que tenemos nosotros que no debemos tener es un arca que está ahí. Esta arca hay que montarla en un carro, montarla en este carro y dispararla hacia donde el lugar que pertenece. Pongámoslo sobre un carro nuevo, pongámoslo sobre los bueyes que lo lleven. Y si esta arca se dirige hacia donde está la nación de Israel, sabemos que nuestra calamidad viene fruto de que hemos tomado el arca. Ahora, si el arca no se dirige hacia donde está Israel, entonces sabremos que esta calamidad es pura casualidad. Pero como Dios quería traer el arca, esta arca fue montada sobre estos animales y sobre este carro. Y estos, como dirigidos por Dios, llegaron directamente hacia lo que fue el territorio de Israel. Dios había traído más cerca lo que era el arca de la presencia del Señor. Y para que usted entienda la importancia del arca, el arca contenía elementos importantes que simbolizaban la presencia de Dios. Contenía lo que eran las tablas de la palabra de Dios que Dios había dado para que el pueblo recordase que la presencia de Dios era importante, pero que era dependiente si se seguía el cumplimiento de lo que él había establecido en esa palabra. Puso allí también delante el maná para saber que la dependencia de Israel no dependían de ellos mismos, sino que dependían de un pan que ni sus padres hicieron, que ni sus padres fabricaron, sino de un pan que el mismo Dios se lo había dado. Y también puso la vara de Aarón para que entendieran que esa vara había reverdecido para confirmar que la mano de Dios estaba sobre la vida de Aarón. Es decir, estos tres componentes interactuaban con lo que era la presencia de Dios. Era para Dios muy importante porque era Dios mismo manifestado al pueblo de la manera que Él quería a través de esta arca. Pero esta arca, aunque fue devuelta por Dios, duró 70 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. Allí se quedó el arca y a nadie le interesó. El pueblo pensó, bueno, pues ya tenemos a Samuel. Tenemos a Samuel que está con nosotros, aunque Elí se nos fue y Samuel es un hombre de Dios que se comunica con el Señor. Ignoraron traer el arca. Pensaron que las cosas les saldrían bien. El mismo otro aspecto importante es que le habían pedido a Dios que le diera un rey como las demás naciones. Es decir, ya no tenemos el arca, sabemos que tenemos enemigos, pero hagamos como hacen las otras naciones. Las otras naciones tienen un rey que sale delante de ellos y los defiende. Pues pidámosles a Dios que nos dé un rey. Y Dios le accedió a darle el rey. Diría el pueblo, bueno, pero tenemos a Samuel, tenemos a un rey que ha de salir por nosotros. Entonces, ¿para qué arca? Y así pasaron decenas y decenas de años. El mismo rey Saúl, hecho rey por Dios, no porque se lo merecía, sino Dios en su voluntad permisiva, si podríamos decir. Es Saúl tomado como rey, pero Saúl nunca le interesó la presencia de Dios. Saúl, no importando que fue lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, parece que tuvo una experiencia emocional. Porque Dios puede tratar con nosotros, pero hay experiencias que dependiendo de nosotros nos van a marcar o no nos van a marcar. Hay gente que la experiencia con el Señor se quedan en una simple experiencia emocional. Saúl había inclusive profetizado, estaba considerado entre los profetas, sin embargo no le interesó la presencia de Dios. Saúl podría decir quizás, bueno, salió a la batalla sin el arca y se enfrentó a los amonitas y venció a los amonitas. Diría este rey, bueno, pero he vencido a los enemigos. Soy considerado profeta para aquel arca. Y así seguía el pueblo sin arca por 70 años. Pero Dios quería la cercanía de su presencia con el pueblo, porque Dios está más interesado que nosotros en buscarnos a nosotros, que nosotros buscarlos a Él. A veces nosotros instamos al pueblo a que busque a Dios y olvidamos que Dios es más interesado en buscarnos a nosotros. Dios sale en nuestra búsqueda y Dios quería tener su presencia más cercana, representada por el arca, y por eso Dios levanta a un hombre con un corazón conforme a Él, y levanta a un rey. Dios hace que este rey Saúl no sea rey más, porque precisamente la ausencia de esta presencia llevó a Saúl a hacer muchas locuras
locuras que no debía hacerla, porque precisamente si tuviera el arca cerca de él, recordaría que en esa tabla de los testimonios estaría presente que él no tenía derecho a hacer sacrificio delante de Dios y que eso le tocaba al sacerdote. Por eso fue desechado por Dios. Y aquí que Dios levanta un nuevo rey. Y Dios levanta a David. Y este David comienza a reinar y sus primeros años reina bien. Era aclamado por todo el pueblo. Era amado por todo el pueblo. Tenía fama, tenía poder, tenía riquezas, lo tenía todo, tenía la victoria. Pero dentro de David sabía que le faltaba algo. Había algo que no lo llenaba. Había algo que faltaba. El poder no podía llenarlo. Las riquezas no podían llenarla. La fama no podía llenarlo. Y él sabía que le faltaba algo. Por eso él declara en el Salmo, dice: porque en tu presencia hay plenitud de gozo. O porque en tu presencia hay delicias a tu diestra. O porque la plenitud del gozo, porque en la plenitud del gozo no hay temor, porque en la plenitud del gozo no hay dolor, porque en la plenitud del gozo no hay preocupación. Y parece que cuando David experimentaba la presencia del arca, la presencia de Dios, David comenzaba a experimentar una plenitud que nada más se lo daba, pero que se lo daba la presencia de Dios. Comenzaba a experimentar una plenitud poderosa, una plenitud donde él se sentía seguro, una plenitud donde se sentía confiado, una plenitud donde se sentía direccionado. Y no se conformaba solamente con experimentar, sino que dice en el Salmo que él veía delicias a la diestra de la presencia. Él comenzaba a ver algo que la presencia de Dios nos permite ver, porque hay cosas poderosas en el mundo espiritual que solamente la presencia de Dios nos permite palpar, nos permite experimentar. Mientras nosotros caminemos solamente dependiendo de la presencia de Dios en la vida de otros, no vamos a experimentar las profundidades de Dios. Hay gente que depende de la presencia de Dios en la vida del esposo, en la vida del esposo, en la vida del líder. Dios quiere que tú comiences a caminar experimentando la presencia de Dios de manera poderosa en tu vida personal, que comiences a experimentar y ser testigo del poder manifiesto de Dios en tu vida. Porque es muy fácil depender del otro. Es muy fácil venir a la iglesia los domingos y tener una adoración poderosa. Y qué poderosa adoración. Aquí se le engrifan los pelos. Aquí lloramos. Y tenemos una experiencia poderosa. Pero Dios no quiere que te detengas ahí. Dios quiere que tú traigas el arca a tu casa. Dios quiere que tú traigas el arca a tu vida. Dios quiere que tú camines con Él continuamente. Que no esperes un domingo para adorar a Dios. Que no esperes un domingo para sentir la presencia de Dios. Que no esperes un culto en la iglesia para sentir la presencia de Dios. Porque Dios no se confina a cuatro paredes. Dios es un Dios que presenta y continuamente quiere tener comunión con nosotros. Y es como un bombillo que apaga y que prende. Me prendo cuando vengo a la iglesia y me apago cuando salgo de la iglesia. Me siento fortalecido cuando estoy aquí, pero cuando estoy fuera no estoy fortalecido, me estoy derrotado, me estoy cayendo, porque te falta el arca de la presencia de Dios continuamente en tu vida. Bendito sea el Señor. Y David entonces decide buscar el arca. Dice: yo quiero esa presencia, yo necesito esa presencia, necesito esa cercanía con Dios. Y la casa, el arca que estaba donde Abinadab, David emprende después de consultar, como leímos en Primera de Crónicas capítulo 13, emprende la acción. Y David entonces sube con gran parte de la casa de Israel, dice la palabra de Dios, si usted lee la historia completa. Y al llegar a la casa de Abinadab, entonces se monta el arca en un carro. 70 años en esa casa. Los hijos de Abinadab, Uza y Uji, conocían muy bien lo que era el arca. 70 años en su casa. Y David con sus hombres montan el arca en el carro. Y comienza el carro a caminar y a caminar y a caminar y a caminar. Pero parece que se le había olvidado cómo era que se traía el arca de la presencia a la casa de Dios. Porque aunque el carro caminaba y caminaba, dice que las carretas comenzaron a temblar como que se iban a caer. Y Uza, uno de los hijos de Abinadab,
quiso impedir que se cayera. Dice la palabra del Señor que en ese mismo momento expiró. Porque había un mandamiento santo de Dios de que el arca de la presencia no podía traerse en carros. Quizás a los filisteos le dio resultado porque la mandaron en un carro. Y quizás a veces nosotros pensamos que la presencia de Dios la podemos montar en un carro rápido. Llegamos a la iglesia y queremos que en 1 hora o 2 horas conquistar la manifestación de la presencia de Dios. Pero no hemos pasado una semana entera sin nosotros tener comunión con el Señor. Pero queremos apresurar la presencia. La montamos en un carro, ponemos luces en la iglesia, tenemos muchas cosas en la iglesia y pensamos que eso va a acelerar la manifestación de la presencia, no sabiendo que a la casa de Dios se entra lleno de presencia, que a la casa de Dios se entra ya con acción de gracias y dispuesto y con actitud de adoración. Y ahí mismo hubo problemas porque no se pudo llevar el arca. Dice la palabra que David se entristeció y se enojó a la vez. Porque a veces nuestras acciones pueden ser buenas. David fue direccionado por Dios. Escuche bien, para hacer la voluntad de Dios. Y la acción que él hizo fue la acción correcta. Podemos hacer acciones fruto de la voluntad de Dios, pero de la manera incorrecta. Y Dios quiere que hagamos su voluntad, pero de la manera correcta, no de la manera incorrecta. A veces queremos los shortcuts. A veces queremos los atajos. Nos encantan los atajos. Nos encanta cortar por aquí, cortar por aquí, cortar por aquí, porque se nos hace más fácil. Pero Dios no es un Dios de atajos. Porque en el camino, en el proceso, hay un trato de Dios contigo y conmigo que tiene que ser agotado. Hay un trato de obediencia y de dependencia y de fe, de creer que es como Dios lo dijo, que no es como tú lo dices, que no es como yo lo digo, que esa es la manera de Dios, no la manera mía, porque la manera de Dios es perfecta, aunque no te haga sentido racional. Esa es la manera de Dios que tenemos que hacer las cosas, porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, la bendición de Dios nos va a perseguir y va a estar con nosotros, porque el arca no fue destinado a traer maldición, ni a traer muerte. La presencia no es para que tú seas herido, la presencia es para que tú seas bendecido si entras de la manera correcta. Bendito sea el Señor. Y entonces David entendió y recordó que el arca tenía unos anillos en los extremos por donde tenía que ser cargada, y que Dios no quería carruaje, y que Dios hizo un diseño y dijo: yo necesito 2 varas de acacia. Y esas varas de acacia serán forradas en oro, dice la palabra. Y con esas varas de acacia vamos a transportar el arca. Y dice la palabra que Dios quería asegurarse tanto de esto, que las varas no se quedaban fuera del arca, sino que las varas, aunque no fueran transportadas, aunque el arca no será transportada, residían dentro de los anillos del arca, para que el pueblo no se equivocara y no se le olvidara que la única manera de ser transportada el arca era con esas varas. David recordó, y entonces vino a su memoria: el arca de Dios no puede ser transportada en carruajes, no puede ser transportado en tecnologías nuevas, en innovaciones nuevas, que son muy buenas. El arca de la presencia de Dios se entra de la misma manera, con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Con un corazón que reconozca quién es Él. Y mientras adorábamos ahorita la canción del rey, yo le decía: Señor, revélatele al pueblo quién eres tú como rey, Señor. Porque cuando te conocemos como rey, caemos rendidos a ti y entendemos que no somos nadie, que no somos nada, que tu majestad es tan grande que debemos caer postrados y humillados y quebrantados y en delante de la presencia de Dios. Porque para adorar verdaderamente a Dios hay que conocerlo. Hay que conocer su majestad. Hay que conocer lo grande que es. Y David entonces decide llevarlo de esa manera. Pero había otro aspecto. Y era que los levitas tenían que llevarlo, pero no cualquier levita. No era cualquier levita, como muchas veces se dice.
No eran los levitas, era una familia de los levitas solamente que podía llevarlo. Una familia que Dios había seleccionado, le había dicho: ustedes perpetuamente serán los que transportarán el arca. Y qué palabra más poderosa, porque esa descendencia nunca terminaría. Siempre había descendencia en esa familia para llevar el arca. Y le estoy hablando de los hijos de Coat. Era una familia específica que Dios había determinado que tenían que llevar el arca. No importa dónde se moviera, tenía que moverse con ellos. Y David sabía esto, y entonces, ahora sí. Ahora busca esto, y entonces busca la familia de Coat. Obed-edom. Obed-edom era uno de la familia, era un levita de la familia de Coat. Y entonces David, todavía preocupado porque hacer las cosas bien, porque había fallado en su primer intento, comienza a transportar el arca, pero ahora de la manera correcta. Pero ¿sabe qué hizo David? La detuvo en la casa de Obed-edom y le dijo: quédate ahí. Yo dejo el arca aquí, no me la voy a traer conmigo, porque yo necesito estar seguro que esa arca va a traer bendición al pueblo. Por eso dice la palabra que esa arca entonces tuvo 3 meses en la casa de Obed-edom. Y dice que durante esos 3 meses la bendición de esa casa fue incontable, porque allí residía la presencia de Dios. Entonces, al pasar los 3 meses, entonces David dijo: ahora sí yo me traigo esta arca, porque yo no puedo vivir sin entrar en esta presencia. Y yo, aunque me traigo el arca, yo la voy a hacer un tabernáculo. ¿Sabes qué? El tabernáculo no está, pero yo voy a hacer un tabernáculo. Y le llamó el tabernáculo de David, porque esta arca no puede estar sola por ahí. Y entonces la introdujo en un tabernáculo de tal manera que cada día David podía entrar a esta presencia. Bendito sea el Señor. Y así llegó el arca a la casa de David. Pero no llegó de cualquier manera. Fíjense que la primera vez, en el intento fallido, dice la palabra que David danzaba en el primer intento. En el primer intento dice que David danzaba y la casa de Israel danzaba y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba. Sin embargo, el Señor hirió a Usa y lo mató. Eso te quiere decir a ti, amado, algo de la adoración. Que la adoración genuina al Señor no es la adoración de cómo tú te sientas. El enfoque de la mayoría de nosotros con la adoración tiene que ver cómo yo me siento. Yo siento una gloria poderosa. Yo siento una presencia poderosa. Yo siento que se me erizan los pelos. Yo siento una gloria tremenda, es una adoración poderosa. Siento algo poderoso. Y si eso no es, eso es cierto. Pero no es totalmente cierto, porque le falta un ingrediente. No es un asunto de cómo tú te sientas, es un asunto de cómo Él se sienta cuando tú le adores. El pueblo le adoraba y se sentía bien, y David danzaba delante de la presencia, pero Dios no se sentía bien. Entonces, para hacer la adoración completa, yo tengo que sentirme bien, sentir el gozo, el poder de Dios en mi vida. Pero el Altísimo tiene que sentirse también honrado delante de la presencia de Él. Bendito sea el Señor. Ahora la segunda vez. Ahora sí que había una adoración tremenda. Ahora sí que de ahí venía avanzando, se quitó el traje de rey, se puso un efod de lino, sencillo para adorar al Señor. Y comenzó a hacerlo bien, porque ahora había una conexión de la adoración. Había una conexión verdadera de la adoración. Y esa conexión era que la adoración de David estaba conectada a la palabra de Dios. Porque la verdadera adoración tiene que estar conectada a la profundidad de la palabra. La adoración tiene que estar conectada a la obediencia a la palabra. La adoración tiene que estar conectada a ser direccionados por la palabra. No importa cuánto ayunemos. No importa cuánto oremos. Es más, a veces trabajamos para Dios. Y quizás el 90% de las veces que lo hacemos en la carne. Porque no es un asunto de hacer. Es un asunto de cómo lo hago. Es un asunto de una conexión, de que lo que hago para Dios tiene que estar conectado en el orden de la palabra de Dios. De otra manera, es una conexión que no es genuina y que no es válida delante de la presencia de Dios.
Y en este día, amado, yo quiero hacerte un llamado a saber cómo está el arca de la presencia de Dios en tu vida. Estamos en miras de entrar a un retiro poderoso de Dios. Le hemos llamado la conexión del río. Y quizás las expectativas suyas es que usted va a ser lleno, y es verdad que usted va a ser lleno. Pero las expectativas de Dios es que usted llegue lleno. ¿Sabe por qué? Para darle una medida mayor de lo que usted ha tenido. Porque la medida que usted ha tenido es la que usted va a buscar solamente, pero no la que usted va a llevar. Cuando usted mezcla la que usted va a llevar con la que Él te va a dar, es una medida más alta y más profunda. Y por eso estamos como estamos, buscando experiencias emocionales siempre. Y las emociones son buenas. Si no, imagínense cuando el equipo de usted gana, el equipo, los que son dominicanos, los que ganan las Águilas, cuando gana el Licey, hacen algarabía, brincan, saltan, danzan. Pues, no hay nada malo en eso. Cuando se mueve la presencia de Dios, que nosotros dancemos, brinquemos, alabemos, no hay nada malo en eso. Pero en el orden de la palabra de Dios. Porque usted no puede estar adorando y brincando delante del Señor cuando usted sabe que usted no está siendo honesto con lo que tiene que ser honesto. Entonces, hay ayuno que Dios no recibe. Hay ofrendas que Dios no recibe. Porque hay ofrendas que Dios te dice, mira, primero arregla la cuenta con tu hermano y después adórame. Primero arregla la cuenta con tu hermano y después tráeme la ofrenda. Porque no funciona como tú dices, funciona como yo digo. Es a la manera de Dios. ¿Cómo está el arca de la presencia de Dios? Apenas sientes la presencia cuando llegas a la iglesia, cuando te reúnes acá, cuando se te ha ministrado una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, cuando se te ha ministrado una palabra de revelación, cuando hay una adoración poderosa como la que hemos tenido en el día de hoy, muy poderosa, cuando declaramos que Él se mueve, que sus ángeles se mueven y que Él es santo. Bendito sea el Señor por eso. Pero hay una dimensión mayor de Dios para ti. Hay una dimensión mayor de Dios para ti. Porque antes Dios decidió que era un arca. Que era un arca y esa arca solamente estaba en el lugar santísimo y solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero Dios decidió acercarse más a nosotros. Y por eso dice la palabra que Dios se encarnó. Y dice que murió por nosotros, se entregó por nosotros para que esa presencia ahora sea una presencia continua en nuestros corazones. Porque con cuanto la ley no podía hacer, que era purificar nuestras conciencias, ahora la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida es poderosa para hacer que nuestras conciencias sean purificadas y traiga a nuestra memoria aquellas cosas que no le agradan a Dios y que esa presencia camine con nosotros cada día. Porque el que camina con la presencia de Dios es prosperado en todo lo que hace. Es prosperado y reverdece como reverdeció la vara de Aarón. Y tendrá provisión. Aunque haya momentos difíciles, la provisión llegará. La provisión Dios la hará. Quiero invitarte, amado, a estar sobre tus pies. Cierra tus ojos. Y quiero que medites mientras adoramos. ¿Cómo está el arca de la presencia de Dios en tu vida? ¿La has estado trayendo en carruajes? ¿La has estado trayendo de vez en cuando, intermitentemente, un día a la semana? 2 días a la semana. Cuando oyes un mensaje en las redes sociales, cuando oyes un mensaje en la iglesia, cuando alguien te da una palabra, o el arca está habitando en tu casa. Hay gente aquí que necesita que el arca habite en su casa. Hay gente aquí que la semana entera en su casa no hay arca de presencia. Hay gente que necesita para que Dios haga lo que ustedes quieren que Dios haga, que el arca de la presencia reside en la casa. Porque hay un poder
el arca de la presencia de Dios cuando habita en las casas, cuando habita en las familias, cuando habita en las vidas. El arca de la presencia. El arca de la presencia. El arca de la presencia de Dios. Es lo que tú necesitas. Todo mana de ahí. Todo fluye de ahí. Hay solución para cualquier situación, por más difícil que te parezca. Porque donde está la presencia está Dios mismo. Él es el Dios de los imposibles. ¿Acaso alguna cosa difícil para Él? Quizás tus métodos no han funcionado. La manera tuya no ha funcionado. El diseño tuyo no ha funcionado. Pero en la presencia Dios entrega diseños. Adoradores. En la presencia Dios entrega diseños. Líderes. En la presencia Dios entrega diseños. Sacerdotes de su casa. En la presencia Dios entrega diseños. Mujeres, en la presencia Dios entrega diseños. Pero en la presencia que no se queda en lo emocional solamente. En la presencia que se conecta a la palabra y la obediencia a la palabra. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado tu palabra, Dios. Oh, tu presencia está en la casa. Oh, tú prometiste, Señor, que en esta casa tu presencia sería guardado, Señor, por ángeles. Y desde entonces tu presencia ha morado en esta casa, casa de Dios. Oh, tu presencia mora en este lugar. Oh, pero tú quieres que esta presencia que ahora, esta presencia que no fue diseñada para que more, solamente aquí sea llevada a cada hogar que está representado en este lugar. Oh, si esta presencia extensiva, Señor, es el trato tuyo con cada hombre, con cada mujer de esta casa. Un trato especial y personal, individual. Un trato, Señor, de decisión fuerte. Oh, Señor, Padre, de que el arca habite en tu casa. Tu palabra, la comunión, la oración y el testimonio viviente de que cada día, Señor, tú te manifiestas en nuestros hogares, en nuestras casas, con provisión, con bendición, Señor. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos acá, Señor, y porque tu palabra no retorna a ti vacía, Señor. Gracias porque tú traes tu palabra con propósito, Señor. Aleluya. Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre. El altar está abierto. Si alguna vida en este día no conoce a Cristo, no ha tomado una decisión firme por el Señor, yo te invito a abrirle tu corazón al Señor. Si alguien hasta ahora simplemente ha conocido al Señor con una fe intelectual, con una fe de saber que hay que buscar de Dios, una fe de saber que hay que sacarle tiempo a Dios, y quizás una fe emocional porque de vez en cuando experimentamos la presencia del Señor, yo te invito a conocer a Dios de una manera personal, de una manera radical que cambie y transforme tu vida. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito eres tú, Señor. Adoramos al Señor.